Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 22 de septiembre, en la 25ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos un nuevo libro de la Escritura, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Bueno, un dato contextual, ¿no?, importante es que Esdras, el profeta, escribió sobre el retorno de la cautividad babilónica de los judíos, ¿no?, que se realizó en el año 587, ¿no?, bajo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Subieron 50 años, desde el anuncio 70, pero en realidad 50. Tal vez unos más con la salida, ¿no? Y luego ya el edicto del rey Ciro de Persia de reconstruir, pues se tomó también varios años más. Muy bien, nos dice el libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Bueno, y a continuación sigue el edicto de Ciro, del rey Ciro eh, de Persia. Bueno, aquí es importante observar que ya el profeta Jeremías, pero principalmente Isaías, ya, eh, había profetizado sobre esto que iba a realidad Ciro, incluso eh, 200 años antes. Por eso cuando los judíos le mostraron a Ciro que había una profecía y estaba su nombre ahí, ¿no?, en el, eh, sería el capítulo 45 de, de Isaías, aparece Ciro, a quien eh, Dios, el Dios de los judíos, le pide que deje salir a su pueblo. Bueno, y entonces este rey se conmovió al saber eso e hizo prácticamente lo que decía la profecía, ¿no? Este es el edicto de Ciro que se encuentra escrito, ¿no?, en documentos eh, de esa época. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que ustedes pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Bueno, entonces esta primera parte del edicto ¿no?, manifiesta a todos los judíos que quieran volver para reconstruir Jerusalén y principalmente el templo, ¿no?, el templo de Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor, ¿no?, como ya dijimos, en el año 587 antes de Cristo. También es importante que este rey persa, Ciro, fue quien conquistó, ¿no?, en batalla a los babilonios, o sea, al imperio babilonio, ¿no? Por eso pudo luego servir de instrumento de Dios para liberar a los judíos y
permitirles reconstruir Jerusalén. Y continúa el edicto. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Bueno, entonces también ordenaba que la gente, pero especialmente los judíos que ya no volverían, porque habría muchos judíos que ya estaban bien posicionados, tenían su trabajo, sus negocios ya habían escalado socialmente y entonces ya no pensaban volver. Entonces, a los que querían volver, aquí está el famoso resto de Jerusalén, los fieles, principalmente los pobres, ¿no? Los que todavía soñaban volver. El Nistar se llama, ¿no? El resto fiel eh, del pueblo de Israel. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Entonces, aquí Esdras narra que recibieron, ¿no?, bienes eh, en plata, en joyas, para poder eh, reconstruir el templo de Jerusalén. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 126, cuyo responso es: el Señor ha estado grande con nosotros, que es una referencia directa a lo que acabamos de leer del profeta Esdras, ¿no?, sobre eh, el retorno de los judíos que habían sido hechos cautivos en Babilonia. Nos dice el salmista: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Bueno, este es un salmo muy emotivo, ¿no? Porque, como lo dice aquí esta primera estrofa, les parecía soñar, les parecía un sueño. No creían, ¿no?, que un rey les hubiera permitido volver. Un rey que había conquistado el imperio babilónico, ¿no?, que era en realidad quienes los había hecho prisioneros, ¿no?, llevado a Babilonia. Y continúa: hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Bueno, entonces eh, es una elegía, ¿no? Todo esto. Hay alegría, eh, incluso admiración por los, los paganos que decían, ¿no?, miren cómo ha estado grande el Dios, ¿no?, que les permite volver, el Dios de los judíos. Y continúa: recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Bueno, aquí utiliza una metáfora del, del tiempo, ¿no?, de la época de los sembradíos, de las cosechas. ¿Sí? La tierra que en, en verano era eh, seca, ¿no?, y que en otoño empezaban las lluvias, empezaban ya con los cultivos, y lo que hubo de pesar, de angustia, del cautiverio, ahora se cosechan entre cantares, ¿no?
al volver a su tierra. Y termina, al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Tiene un contenido emocional bastante grande, ¿no? Entonces aquí, cómo estuvo ese exilio, ¿no? Esa deportación, ese cautiverio. Y luego cantando eh, al volver a su tierra, especialmente para reconstruir el templo del Señor. Muy bien, pasamos al Evangelio y continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. Tenemos el título temático, la lámpara que se pone en el candelero. La lámpara se pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Bueno, esta es precisamente, aquí hay tres figuras, ¿no? Tres parábolas en este corto texto, que es precisamente referidas al reino que ya el Señor en el primer versículo empieza a predicar sobre la buena nueva, el Evangelio, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Bueno, entonces también se refiere al reino, ¿no? El misterio del reino, digamos, que eh, comienza poquito a poquito, pero que luego va apareciendo evidente como la luz para que se vea, ¿no? Y se pone en lo alto, para que cuando la gente entre, vea, ¿no? Se maraville de lo que hay, vea todo claramente. Y continúa, pues no hay, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Aplicado al reino nuevamente, ¿no? El misterio del reino que empieza a proclamar el Señor Jesús, dice, inicia así, ¿no? Pequeño, con los 12 apóstoles, como en el primer versículo de este capítulo. Pero luego va creciendo y se hace público. Empieza como algo que no se puede creer, mucho como paralelo a la primera lectura y al Salmo, ¿no? Parecía un sueño, pero aquí esto se hará público, se manifestará. Y continúa, miren pues cómo oyen, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Muy bien, aquí entonces hay que poner énfasis en el verbo oír, que está aquí, pero que acau, como hemos comentado en algunas otras ocurrencias, es obedecer. Está íntimamente relacionado con el escuchar, hacer caso, obedecer. Y aquí se los transmite a sus discípulos, a quienes les ha explicado, ¿no? La parábola del sembrador. Porque esto es continúa inmediatamente a la explicación que hizo el Señor sobre la semilla, ¿no? Y dónde cae. Por eso dice, tengan cuidado cómo oyen y obedecen,
porque al que tiene se le dará, porque serán los apóstoles los que van a continuar, ¿no? Como la iglesia naciente, especialmente en Pentecostés, después de Pentecostés. Y ellos obedecerán el Evangelio, ¿no? La proclamación de la buena nueva, que es el reino de Dios. Entonces, el, al que tiene se le dará, al que obedezca se irá llenando de la gracia y se le dará más. Pero al que no tiene, o sea, al que no obedezca, se le quitará hasta lo que cree tener. Porque de hecho se les dio la gracia. Y aquí estaría Judas incluido, ¿no? Aquí podríamos tener que él sería a quien se le quitó hasta lo que creía tener. Bueno, muchas gracias y bendiciones.